Crecimiento conflictivo y reformas borbónicas. El rey de España Carlos II, llamado el hechizado por su contemporáneo, murió en 1700 sin dejar descendientes. Las consecuencias de su muerte fueron evidentes en la vida de los habitantes de las colonias españolas, incluyendo las de la Alcaldía Mayor de San Salvador. Una nueva dinastía subió al trono de España, cuyos reyes introdujeron una serie de importantes reformas económicas y administrativas, conocidas como las reformas borbónicas. Estas cobraron impulso durante la segunda mitad del siglo XVIII en todo el reino y sus colonias. La extensión de las posesiones de España era enorme, desde la península ibérica hasta las islas Filipinas, pasando por las colonias americanas. El fallecimiento del rey tuvo graves implicaciones. Antes de morir, Carlos II designó en su testamento como heredero del trono español a su sobrino Felipe de Anjou, a su vez nieto del rey Luis XIV de Francia, cuya corte y poderío eran tan deslumbrantes que lo llamaban el Rey Sol. Inglaterra y los demás países de Europa recelaban del rey francés y temían que una alianza con España le diera demasiado poder. Además, otros dos parientes del difunto rey Carlos, un príncipe alemán y un archiduque austriaco, alegaban tener derecho a la corona española. El resultado de los temores de Inglaterra y de las ambiciones austriacas fue una larga guerra, conocida como la Guerra de Sucesión Española, en 1700 y 1715, al final de la cual triunfaron los franceses y Felipe de Anjou ascendió al trono con el nombre de Felipe V. Las reformas borbónicas en América. La llegada de Felipe V al poder español representó el comienzo de la influencia de Francia y su poderosa cultura sobre los asuntos de España. Felipe V aportó nuevas ideas para el gobierno de ese país, entre ellas importantes reformas como las borbónicas. Este nombre se debe a que la nueva familia real pertenecía a la Casa de Borbón o dinastía de los Borbones, y Felipe V era su primer rey de España. Al llegar a su nuevo palacio en Madrid, Felipe V encontró que dos parientes del difunto rey Carlos, un príncipe alemán y un archiduque austriaco, alegaban tener derecho a la corona española. Un reino en crisis, la necesidad de cambios resultaba clara para todos los observadores de la época, pues sus antecesores inmediatos, Carlos II y su padre, habían sido gobernantes ineficaces. Para 1700 el imperio había sufrido penosas derrotas militares, estaba empobrecido y tenía poca autoridad sobre sus colonias. Más aún, la larga guerra de sucesión agravó la situación económica y política. En lo que respecta a las colonias americanas, la crisis del imperio se reflejaba principalmente en la decadencia del comercio entre España y las colonias, la disminución en los impuestos recibidos, la falta de control sobre las autoridades locales. En resumen, el imperio no era ni rentable ni gobernable. Si España quería recuperar su poder, tenía que enfrentar directamente estos problemas y lograr tres objetivos claros: aumentar el comercio, mejorar la recaudación de impuestos y reorganizar la administración de las colonias. Las reformas borbónicas que perseguían estos objetivos se llevaron a cabo lentamente a lo largo del siglo XVIII y cobraron mayor vigor con la llegada en 1759 de Carlos III, el más dinámico rey español de esta época. Las reformas se realizaron siguiendo los mismos criterios en todas las colonias de América, pero en cada región se tomaron en cuenta las condiciones locales. Los principales cambios que se llevaron a cabo en el comercio, los impuestos y la administración de las colonias se efectuaron a lo largo de varias décadas, pues los habitantes del vasto imperio no estuvieron de acuerdo con los deseos del rey de España. El aumento del intercambio comercial entre España y sus colonias era un objetivo vital, pues era la forma en que la corona podría volver a recibir ingresos de América como en el primer siglo de dominio colonial. Sin embargo, esta labor tuvo numerosos obstáculos en los años que siguieron a la Guerra de Sucesión. España tuvo dificultades para controlar el comercio con sus colonias en América. Esa guerra había terminado con la firma del Tratado de Utrecht, el cual otorgaba concesiones a Inglaterra que le felicitaban el establecimiento de redes de contrabando en América. Durante las primeras 5 décadas del siglo XVIII, España tuvo que compartir el comercio americano con otros países. A pesar de los esfuerzos por evitarlo, primero se intentó mejorar el sistema de flotas,
pero a mediados del siglo XVIII era claro que este medio de recolectar y transportar productos de América a España no rendía frutos satisfactorios. Las flotas limitaban el comercio porque como todos los barcos tenían que viajar juntos, pasaban meses antes de que se reunieran en el puerto y juntaran la mercancía. El largo periodo entre convoy y convoy limitaba el movimiento comercial. Además, al reunirse en los puertos tantos barcos y tanta mercancía, los enemigos de España tenían la tentación de apoderarse de su riqueza. En vista de las limitaciones de este sistema, a mediados de siglo se creó un mecanismo diferente. Se autorizó el comercio de navíos sueltos, barcos que comerciaban fuera del sistema de flotas. Las flotas se eliminaron finalmente en 1778, cuando Carlos III firmó el decreto de comercio libre y toda la actividad mercantil quedó en manos de navíos sueltos, aunque el nuevo sistema no era realmente libre. Por ejemplo, solamente barcos de bandera española podían llegar a puertos americanos y transportar productos de América. Así constituyó una liberalización con respecto al pasado, pues permitió que otros puertos españoles, además de Cádiz, comerciaran con el Nuevo Mundo. Del otro lado del Atlántico, también se aumentó el número de puertos autorizados a importar mercancías. Los cambios tomaron mucho tiempo, pero su orientación a lo largo del siglo siempre fue la misma: aliviar las restricciones para el comercio internacional. Durante los últimos 40 años del siglo, el comercio entre España y las colonias aumentó visiblemente. El incremento en la actividad comercial beneficiaba a España desde varios puntos de vista. Por un lado, se vendían más productos españoles en las colonias, y por otro, la prosperidad de las colonias les permitía pagar mayores impuestos. Para aprovechar esta oportunidad, a las reformas del comercio se unieron esfuerzos para mejorar la recolección de impuestos. A fin de cuentas, uno de los principales motivos por los que convenía tener colonias era porque éstas pagaban los tributos con que España financiaba sus actividades económicas y sus guerras. ¿Por qué había que mejorar el sistema de impuestos? Antes de las reformas borbónicas, los principales ingresos provenientes de las colonias eran el porcentaje de la producción de oro y plata que le tocaba al rey, el llamado quinto real, los tributos que pagaban los indios y los impuestos al comercio o alcábalas. Estos impuestos se usaban para pagar los gastos administrativos y la defensa de América, mientras lo que sobraba se enviaba a España. Desafortunadamente para España la recolección de impuestos era muy ineficiente. Había una gran cantidad de comercio de contrabando para evitar el pago de alcábalas. Además, los representantes del rey no cobraban los impuestos, sino personas particulares quienes cobraban el derecho de cobrarlos. Estos particulares estaban más interesados en sus intereses personales que en los del rey. Por esto, el sistema no funcionaba a favor de los intereses del gobierno español. La solución fue cambiar el sistema administrativo, nombrando a funcionarios reales para que cobraran directamente los impuestos, creando monopolios reales de productos de gran demanda como aguardiente y tabaco, y tratando de controlar el contrabando. La estrategia global tenía dos aspectos: mejorar el sistema de recolección de impuestos y estimular el comercio legal. Los reyes de España necesitaban el apoyo de funcionarios honestos y eficientes para la recolección de impuestos y para el estímulo del comercio y de la economía. Las reformas más importantes en este sentido se realizaron durante el reinado de Carlos III. Primero se subdividió el territorio en más unidades. Después de la conquista se habían creado dos virreinatos, el de Nueva España, México y el de Perú, y unas cuantas capitanías generales. Estos virreinatos eran demasiado grandes y difíciles de administrar, de forma que en 1776 se crearon nuevos virreinatos y capitanías generales. El virreinato del Río de la Plata se formó en 1776 y en los 2 años siguientes los territorios de Venezuela y Chile fueron elevados a la categoría de capitanía general entre 1778 y 1790. Se llevó a cabo una subdivisión mayor cuando se creó el sistema de intendencias. Pretendía que desde el metrópoli se ejerciera un control más directo y efectivo sobre las regiones del imperio. Este sistema implicaba no solo la división del territorio, sino también el nombramiento de un nuevo tipo de funcionario, el intendente, nombrado por el rey, y él debía responder de su gestión. Los intendentes, a diferencia de muchos de los funcionarios,
que le precedieron no compraban sus puestos, sino que eran seleccionados por su mérito y su fidelidad al rey. Se esperaba que fueran incorruptibles en su función administrativa. Gracias al sistema de intendencias se implantó precisamente una nueva organización territorial y administrativa. Estas abarcaron factores político, económico y militar de sus jurisdicciones. Reformas en la Capitanía General de Guatemala y la Intendencia de San Salvador. Como se mencionó anteriormente, las reformas borbónicas se aceleraron en la segunda mitad del siglo XVIII, durante el reinado de Carlos III. En Guatemala, Pedro Salazar y Herrera, un capitán general nombrado por el rey, introdujo el espíritu reformista. Llegó a la ciudad de Guatemala, ahora la antigua, en 1765. En los 5 años siguientes, dio los pasos principales para reformar el sistema de cobro de impuestos, al tiempo que creó monopolios estatales y mejoró las defensas del reino. La idea borbónica de buen gobierno de las poblaciones llevada a la práctica en la Intendencia de San Salvador representó un cambio de percepciones sobre los habitantes y el territorio de aquella provincia, y el proyecto reformista ilustrado creyó conveniente establecer un régimen fiscal eficiente, un sistema que supervisara con mayor atención tanto la labor judicial como la tarea económica de los gobiernos en las poblaciones para evitar gastos superfluos que podrían destinarse a tareas de policía. Si bien los encargados de llevar a cabo el proyecto reformista fueron los nuevos funcionarios regios, los ayuntamientos y cabildos de indios tuvieron una mayor participación. El sistema ideó estrategias con las que dichas corporaciones servirían de puente entre aquellos y las poblaciones. De esa forma, a los ayuntamientos y cabildos se les asignó una serie de tareas encaminadas a generar bienestar social, como mejorar la producción económica, promover la construcción de obras, desterrar la vagancia y mendicidad, procurar la educación y ocupación de los esclavos negros. Tal idea de bienestar social dependía de una visión humanista e ilustrada propia del siglo XVIII, la cual no desterró por completo muchas de las preeminencias corporativas y prerrogativas jerárquicas en las que sustentaban la sociedad de América hispánica. Los costos de dicho bienestar social fueron muy altos. Las cargas pesadas de las contribuciones o de los trabajos corporales cayeron siempre sobre los indios, mulatos y ladinos, es decir, sobre aquellos que el sistema buscaba favorecer. La tan celebrada idea de igualdad por parte de muchos ilustrados peninsulares quedaba opacada en la realidad. La visión ilustrada de generar individuos útiles al Estado llegó a pervertirse. Muchas de las concepciones sobre el bien común republicano que para los funcionarios de la época, debido a sus condicionantes histórico-materiales, era lo más conveniente, no se llevaron a cabo por la negligencia de los mismos ayuntamientos y cabildos. En última instancia se hizo efectiva aquella expresión típica de las sociedades coloniales americanas: obedézcase pero no se cumpla. Y era evidente que el incumplimiento de las medidas borbónicas fue el medio de las familias y clientela que ostentaban los poderes locales, a la disminución de su peculio, el desinterés hacia los grupos que se hallaban en la escala inferior de la jerarquía social, plebe urbana, vagos, ociosos, o el temor a perder contingentes de trabajadores útiles en las haciendas. Las poblaciones entonces, ante la idea borbónica del buen gobierno, continuaron mostrando sus facetas más comunes: pobreza, suciedad, contrabando, corrupción, mendicidad. Ello mostró en gran medida el fracaso de las luces. Las reformas políticas, militares, eclesiásticas y económicas implementadas por los Borbones fracasaron a la hora de su ejecución por una razón sencilla. La metrópoli española, que a través de esta reforma pensaba explotar más y mejor a sus colonias, no tenía ni la infraestructura ni los recursos necesarios para asumir el papel de gobernante estricta, que de la misma forma le reservaba. En consecuencia, la reforma no solo no logró sus objetivos, sino que generó una enorme irritación entre los criollos, que veían sus aspiraciones desplazadas por el avance español sobre la administración americana. El cultivo del añil y la mano de obra. Uno de los objetivos principales de las reformas borbónicas era estimular el comercio entre España y las colonias. En el caso de El Salvador, esto significaba estimular la producción de añil. El cultivo y la exportación de añil estuvieron en su apogeo entre 1760 y 1792. Este auge se debió también a la revolución industrial,
que inició Inglaterra y después se dio en otros países del oeste europeo. El Salvador pudo aprovechar la oportunidad que presentaba el aumento de demanda de tintes gracias a que las reformas borbónicas facilitaron el comercio al permitir navíos sueltos y el uso de más puertos. A esto hay que añadir que hubo compañías privadas que aprovecharon las oportunidades. Los exportadores de textil españoles, por ejemplo, enviaron representantes a Guatemala y posteriormente a San Salvador. Asimismo, algunos comerciantes españoles se trasladaron a Guatemala. Por su cuenta, estos inmigrantes establecieron contactos comerciales, se incorporaron a las élites locales casándose con hijas de familias criollas y concedieron créditos para facilitar la producción y exportación del añil. Por un lado, establecieron un monopolio de importación y exportación que los productores resentían, pero por otro lado, introdujeron un dinamismo empresarial que modernizó la comercialización del añil. El jiquilite se cultivó en todo el país. Había haciendas desde Santa Ana hasta San Miguel. La producción del añil era fuente de riqueza principalmente para un pequeño grupo de grandes propietarios, entre los que se encontraban españoles, criollos y ladinos, pero también había numerosos productores en pequeño, los llamados poquiteros, quienes en su mayoría eran mestizos y mulatos. Ellos producían la mejor calidad de tinte. El auge del añil también le dio trabajo a personas que se dedicaban a actividades relacionadas. La gran cantidad de jornaleros en la época de la cosecha necesitaba alimentarse, lo que daba trabajo a los productores de maíz de los alrededores de las haciendas. Había comerciantes que proporcionaban mulas para transportar añil, mientras otros traían mantas desde Guatemala para hacer los coladores que se necesitaban para secarla. La manufactura de zurrones, los sacos de cuero en que se empacaba el añil, generaba una gran demanda de ganado que se traía de Costa Rica, Nicaragua y Honduras para producir el cuero. De esta forma, el cultivo del añil, que se encontraba principalmente en la Intendencia de San Salvador, estimulaba el esfuerzo de la Capitanía General y creaba oportunidades económicas para una gran variedad de sectores de la sociedad salvadoreña. La producción del añil era solo un primer paso, luego había que venderlo a los exportadores, quienes se encargaban de exportarlo a España, donde a su vez se revendía a otros países europeos. En todos estos pasos se intercambiaba dinero y de los intermediarios obtenían ganancias. Tal como le ha ocurrido en el comercio colonial a través de la historia, quienes estaban más lejos del punto de producción eran los que más ganaban del comercio del añil. Así el precio de venta en el puerto español de Cádiz era muchísimo mayor al que pagaban los exportadores a los productores salvadoreños. Los exportadores de añil eran inmigrantes españoles y criollos que vivían en la ciudad de Guatemala. Ellos compraban el añil en grandes ferias anuales entre noviembre y abril. Aprovechando la estación seca, las recuas de mulas transportaban el tinte de la Intendencia de San Salvador a la ciudad de Guatemala. Las ferias de añil organizadas primero en Guatemala y luego en San Salvador eran los sitios donde los productores salvadoreños vendían el añil a los comerciantes españoles y guatemaltecos. Las discusiones sobre precios y condecoraciones de créditos entre los productores salvadoreños y los comerciantes residentes en la capital de la Capitanía General eran acaloradas, dando lugar a resentimientos que perduraron después de la independencia y contribuyeron a las divisiones que llevaron al fracaso de la federación. Para evitar conflictos, los capitanes generales Matías de Galvez en particular intentaron regular los precios y contrarrestar el exagerado poder de los comerciantes apoyando a los productores. Una de las instituciones que se crearon para apoyar a los productores fue el Montepillo de Cosecheros de Añil, una institución de crédito alrededor de la cual se organizaron los productores salvadoreños. Otras dos instituciones que se crearon para promover las metas de las reformas borbónicas fueron la Sociedad Económica de Amigos del País y el Consulado de Comercio. Como era de esperarse, cada una de estas instituciones terminó siendo base de poder para distintos grupos de las élites locales, muchos de cuyos miembros jugaron un papel importante en el movimiento de independencia. La alta calidad del añil de ningún modo fue el resultado de grandes inversiones o de alguna modificación en el proceso de producción, y sino la consecuencia de la participación campesina en la industria. La producción de añil, mediante la tecnología prevaleciente, no permitía economías de escala, y las pequeñas parcelas de los campesinos
producían colorantes de mayor calidad. Además de las ferias de añil, había otras ferias anuales en las fiestas de los patronos de los diferentes pueblos que servían para que los añileros compraran provisiones para sus haciendas. A las ferias más importantes, como la de San Miguel, llegaban comerciantes de toda Centroamérica. De esta forma, la prosperidad del añil le dio vida a la actividad comercial, no solo la de San Salvador, sino también de otras regiones. ¿Cómo afectó esta época de prosperidad a los indios, el grupo más numeroso de la población? A finales del siglo XVIII, la población india de El Salvador constituía más de la mitad de todas las personas del territorio. Por mucho tiempo se ha creído que el auge del añil tuvo un efecto negativo sobre los indios, porque ellos proporcionaban mano de obra a las haciendas con se les obligaba a trabajar. Recientemente, estudios históricos de la contabilidad de haciendas añileras han mostrado que buena parte de la mano de obra que producía el añil eran jornaleros de origen ladino o mulato, y que la población india con frecuencia lograba evitar el trabajo en las haciendas, aunque los abusos no hayan sido tan frecuentes como se pensaba. El rápido aumento del cultivo del añil creó una gran demanda de mano de obra y muchos indios fueron obligados a trabajar en las haciendas. Según los reglamentos españoles, una cuarta parte de los hombres que vivían en los pueblos de indios tenía que trabajar bajo el sistema de repartimiento, es decir, debía hacerlo contra su voluntad. Además de trabajar en las haciendas, algunos indios de repartimiento se dedicaban a las obras públicas. Las leyes españolas protegían a los indios de repartimiento de diferentes formas, estipulaban el pago y la alimentación que le debían recibir y prohibían el trabajo doméstico o de servicio personal, pero en la práctica todas las disposiciones se ignoraban con regularidad. Con frecuencia se asignaban indios para el servicio doméstico de las casas principales de San Salvador. Se les llamaba tapiones a los hombres y tecinas a las mujeres. Así como el auge del añil afectó a los indios, también las reformas a los impuestos cambiaron su vida. Una de las reformas borbónicas fue la ley que decía que el tributo e impuestos que pagaban los indios se debía pagar en moneda y no en especie. De esta forma, los indios tenían que trabajar en el repartimiento o alquiler de tierras para pagar sus tributos a la corona. El tributo era una de las principales fuentes de financiamiento para las autoridades coloniales. Es por eso se levantaban censos para ver cuántos tributarios había, y en principio todos los indios casados entre las edades de 18 y 50 pagaban, pero había varias excepciones. Por ejemplo, los descendientes de los indios mexicanos que acompañaron a Pedro de Alvarado durante la conquista no pagaban impuestos. La mayoría de estos indios vivían en la comunidad de mexicanos cerca de la ciudad de San Salvador. Los llamados indios navajo pagaban un tributo menor. Es más, igual que en otras partes de América, los indios salvadoreños no se resignaban sin más a la explotación que sufrían, sino que desarrollaron diferentes formas de resistencia al dominio colonial. Ejemplo, esto es la actitud ante el tributo. Los españoles trataban de tomar el censo, muchos indios se escondían o cambiaban de localidad, de forma que el tributo siempre era menos de lo que esperaban las autoridades coloniales. A esto hay que añadir que la determinación de quién era español, indio, ladino o mulato respondía más a la cultura y a las relaciones de poder que el color de piel o la raza de los antepasados. En San Salvador en particular, a diferente de Guatemala, el uso del español entre la población india estaba generalizado y la convivencia en las haciendas contribuía a mezclar razas y culturas. Se presentaba confusiones hasta en los privilegios. Hay ejemplos históricos de ladinos y mulatos que han recibido indios de repartimiento, privilegio que se suponía reservado de los españoles. En conclusión, las reformas borbónicas cambiaron la forma en que los españoles administraban las colonias en Centroamérica y en San Salvador en especial. Uno de sus efectos más importantes fue el auge del añil entre 1760 y 1792. La prosperidad, sin embargo, estaba vinculada con una mayor injerencia de las autoridades coloniales sobre las decisiones locales, hasta el punto de que algunos autores consideran que las reformas instituyeron una segunda conquista. Al mismo tiempo que se daba el auge del añil, se sentía una mayor dependencia política de España y aumentaba la competencia entre diferentes grupos y regiones de la Capitanía General
Por lo tanto, la relativa prosperidad tuvo efectos inesperados. Los criollos resintieron a los funcionarios españoles, los productores del añil a los comerciantes y los indios las presiones del tributo y de